Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar, os hemos convocado hoy aquí para presentar un año más nuestro estudio sobre mayores de 55 años en el mercado de trabajo español. Como sabéis, es un estudio que ya hemos elaborado en ocasiones anteriores, porque para UGT es un colectivo sobre el que hacemos un hincapié especial, porque es objeto de reivindicación constante. Llevamos a este colectivo en todas nuestras reivindicaciones en materia de empleo, porque lo hemos considerado desde UGT en nuestros análisis. Hemos llegado a la conclusión de que es el colectivo más damnificado por las reformas laborales. Es el gran damnificado por las reformas laborales y por todas las reformas y modificaciones legales que hizo el anterior gobierno del Partido Popular. Además, es un colectivo que es el exponente claro del fracaso de las políticas de empleo del anterior gobierno y de cómo no solo con la creación de empleo, como bien nos decían, se resuelven los problemas del desempleo en el mercado laboral español. La prueba es que nos encontramos frente a un colectivo que, una vez que cae en el desempleo, fruto de esa reforma laboral que se hizo en 2012, que sustituía anualmente hasta 650.000 empleos indefinidos por empleo precario. Estamos hablando de estos trabajadores que tenían ciertos derechos consolidados en las empresas y que fueron sustituidos por empleo en precario. Son este colectivo, en total, más de medio millón de trabajadores, 539.000 trabajadores, un 13,7% de la población desempleada son desempleados de más de 55 años y ha crecido el desempleo en este colectivo en estos últimos 10 años, 10 años que consideramos en nuestro estudio perdidos para este colectivo de trabajadores, ha crecido hasta en un 292,6%. Es un colectivo, además, donde la inactividad, el desánimo, está haciendo que crezcan las tasas de, la desesperanza, en definitiva, está haciendo que crezcan la tasa de inactividad hasta en un 93%, y porque están constituyendo básicamente lo que es el grueso del desempleo estructural en nuestro país. Hasta el 72% de los desempleados mayores de 55 años llevan más de un año buscando empleo, hasta el 60% llevan más de 2 años buscando empleo y el 70% de los inscritos en el desempleo son mayores de 55 años, de los que el 60% son mujeres. Por tanto, como decía, por justicia social es necesario acudir a ofrecer medidas, soluciones, políticas activas que rescaten del desempleo, de la inactividad a todos estos trabajadores. Son esas medidas las que proponemos, las que propusimos desde UGT en reiteradas ocasiones al Gobierno del Partido Popular. No quiso escucharnos en ninguna ocasión, no se implementó ninguna medida y aquí nuevamente os ofrecemos un estudio que dice, que arroja datos, que sigue diciendo que la situación de este colectivo sigue empeorando, puesto que solo con la creación de empleo, sin medidas de políticas activas que actúen y saquen de la inactividad a estos trabajadores, es absolutamente imposible que se rescaten. Por tanto, como decía, por justicia social es necesario actuar sobre estos trabajadores, sobre estos desempleados, porque no solo las reformas legales que hizo el Partido Popular en su día los dejaron en el desempleo, en una situación de desempleo, los dejaron también sin subsidio del desempleo, ya que sabéis que subieron la edad de percibo de la edad del subsidio de desempleo de 52 a 55 años. Les dejaron además en muchos casos con una cotización disminuida, ya que rebajaron ese 125% de la cotización que existía para los mayores desempleados de 52 años, también la rebajaron a cotización mínima en algunos casos. Y también les afectó esa edad de la jubilación forzosa que les llegaba a recortar la pensión hasta en un 40%. Por tanto, como decía, por justicia social es necesario actuar sobre ellos porque son trabajadores
a los que se les dejó en desempleo por esa reforma laboral, por esa precarización del empleo. Después se les ha dejado sin subsidio y después se les ha rebajado la cotización y son un colectivo que alcanzan la jubilación con recortes en la pensión de hasta un 40%. Pero es que además, y tal y como hemos calculado en UGT, todo ello nos cuesta. Es decir, el hecho de que estos desempleados estén en esta situación sin ningún tipo, sin ser perceptores de ningún tipo de medida de política activa de empleo, nos cuesta a la Seguridad Social porque dejan anualmente de ingresar 3.840 millones de euros por cotizaciones que se podrían ingresar si estuvieran trabajando esos trabajadores, pero además nos cuestan hasta 1.743 millones de euros en lo que son subsidios que, por cierto, solo son en un 15% de estos trabajadores de tipo contributivo, es decir, la mayoría de estos trabajadores está con subsidios de no contributivo y hay casi 250.000 trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura de subsidio. Por tanto, y por concluir, mantenemos nuestra tabla reivindicativa para este colectivo de trabajadores, los grandes damnificados de la reforma laboral. Mantenemos nuestro análisis sobre este colectivo, sobre el mercado de trabajo. Como digo, es un claro exponente de lo que ha ocurrido en nuestro mercado de trabajo. Hay que actuar sobre este colectivo por justicia social y va a ser una de las primeras cuestiones que vamos a plantear a este Gobierno, sobre todo y en primera instancia la derogación de todas las reformas legales que tenéis ahí en el cuadro que hizo el Gobierno del Partido Popular en su día, que afectan directamente a este colectivo y, desde luego, la aplicación de políticas activas de empleo y la cobertura obligatoria de subsidio para todos estos trabajadores hasta que alcancen al menos la edad de jubilación, cosa que no había ocurrido en nuestro país hasta que se produjeron esas reformas del Partido Popular. Ningún trabajador había alcanzado la edad de jubilación sin tener ni siquiera un subsidio. Esto está pasando en nuestro país y es fruto de esas reformas que se hicieron en 2012.